Vamos a contar historias, recuperando tradiciones y costumbres, exaltando personas y acciones que identifican pasado y presente de nuestra tierra. Vamos a contar historias, porque recordar es vivir. Vamos a contar historias, recuperando tradiciones y costumbres, exaltando personas y acciones que identifican pasado y presente de nuestra tierra. Vamos a contar historias, porque recordar es vivir. Bienvenidos. Bien, estamos y continuamos en el mercado de Villa de Leyva y ahora pues en el mercado dicen, no, pues generalmente en el mercado encontramos frutas, verduras, comestibles, todo lo que es comestibles, pero casi nadie se imagina que en el mercado de frutas vamos a encontrar libros y mucho menos, y con todo respeto lo digo, con los locos de los libros, con ilusionistas, con personas que vuelan tan alto que ya llevan un montón de bibliotecas formadas. Y en este caso pues tenemos que hablar con Álvaro Márquez. Álvaro, ¿por qué la locura de los libros? ¿Por qué la biblioteca La Hoja? Que además tenemos que decir, la biblioteca de La Hoja tiene que ser, y la tomamos como referencia de una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer también a la biblioteca El Búho. Pero hablemos de la biblioteca La Hoja. Álvaro, empecemos, los médicos me decían que le diagnosticaron un poquito de problemas mentales. No, al Quijote. Al Quijote y Cervantes descubrió esa locura. Y sobre esa figura nos apoyamos para crear la hoja. Es un ejemplo de crecimiento que nunca se imaginaban y nunca la copiaron como debe ser. Pero o la entendieron como debe ser. Yo me imaginaba al Quijote un poco más alto. Ah, sí, y montaba un Rocinante. Pero es que los Rocinantes son el infortunio de no ser entendido. Okay. Dentro del concepto que manejó Cervantes con su loco fantástico. Que hay otros locos que después hablamos del tema sobre los locos. Pero ¿cómo aparece la idea? Y es de Pereira. Empecemos por ahí, que es de Pereira. ¿Cómo aparece la idea de venirse para Villa de Leyva y de tener o conformar La Hoja? Yo llegué a Villa de Leyva en el 2000 y me uní con un grupo de amigos, muy locos todos ellos, Gonzalo Bernal, Jairo Guerra y el presente. Y hicimos durante muchos años tertulias, conversatorios, buscar los escondrijos donde estaba la cultura. Pasó mucho tiempo hasta que el día 1 de noviembre del 2012 fuimos convocados por Payo Mendoza, que es un arquitecto prestante en la villa y que es el creador de la Casa de Barro o la Casa de Terracota. Entonces yo digo, bueno, venga, hagamos algo, yo tengo este local aquí en el centro comercial y ¿qué nos inventamos? Entonces Gonzalo, entonces se montó La Hoja. En ese momento no tenía el nombre de La Hoja, era un grupo de locos que estábamos ahí. Cada quien puso 10 libros de los mejores que tuviese y con 120 libros iniciamos y ahora tenemos 30 o 40 mil libros repartidos en 17 o 20 puntos de lectura en Villa de Leyva, las 14 escuelas alrededor de Villa de Leyva y en unos puntos de atracción turística donde la gente puede llegar como el Fósil, en Sáchica, Sutamarchán, en Ráquira, Tinjacá. Allí, ¿cómo llegan los libros? A través de los mensajes, las redes sociales, y los libros llegan donados de Bogotá, la mayoría. Pero ya hay personas en Villa de Leyva que traen sus libros. Y hacemos intercambios, canjes, prestamos el libro y se entrega a los niños
a los adultos, a los campesinos. Los llevan prestados y los devuelven. ¿Cuánto hace que se inició la locura de la hoja? El 1 de noviembre del 2012. Cuando lo iniciamos no había este sitio que tenemos ahora, que es prodigioso, el libro del sitio en el mercado campesino alternativo. Pero veníamos a lomo de mula, entre Gonzalo y yo traíamos libros hasta el mercado y nos sentábamos en un sitio prodigioso. ¿Y de dónde sacaban la mula? La mula, pues, los hombres de nosotros. Las mulitas que cagaban los libros para prestárselo a los campesinos. Okay. Y con eso se adornaba con un poco de cerveza y una buena charla, una buena tertulia, para tal vez contaminar al pueblo. Un poco de locura, pero un poco también de vivir la vida de forma real, con amigos, con esa forma natural. Esa es la forma seria de vivir la vida. Claro. El contacto con la realidad, con los amigos, intercambiar libros, ¿no? Los mensajes de la palabra. Claro. Es escribir un poema en un momento. Oiga, Álvaro, pero usted no me ha dicho cómo llegó a Villa de Leyva, porque se vino de Pereira. ¿Qué tiene Pereira que tenga Villa de Leyva o Boyacá? Yo salí de Pereira de muy joven, fuimos a Bogotá y ahí yo encontré un camino en el turismo y viví la vida muy lejos y pues un día, cansado de trabajar, vine a buscar refugio aquí. Y aquí lo encontré, y encontré mucha paz y la salud. ¿Qué hacía antes de venirse a vivir? Trabajé en turismo toda la vida, desde el 63 con Avianca hasta el 93 en una campaña de American Airlines. ¿Qué hacía exactamente ahí? De todo, programación de turismo, programar mapas, y aquí hago los mapas de la villa. Los mapas de la villa, que son muy significativos, que no son bien reconocidos, han hecho que el desarrollo turístico de Villa de Leyva sea como está. A mí me dijeron que además usted era primo hermano con el Quijote. No, más primo hermano con el otro Quijote, que es Gabriel García Márquez. Ese es el otro Quijote loco. Sí, es fantástico. Hay que seguir a Gabriel García Márquez y de ahí se desprende todo lo anterior de la escritura y lo que viene adelante. Bueno, en esa primera parte cuando dice vamos a colocar la hoja, vamos a poner a la gente a leer, ¿cómo lo recibió la gente? ¿Cómo fue esa primera llevada de mula, descargar y empezar a que la gente leyera? Primero una sorpresa, después no entendía por qué, si no estábamos ganando dinero, porque todo funciona a través del dinero. Y resulta que el dinero no lo es, el saber las cosas. Y tener la paz en el alma te lleva a conseguir dinero. No se consigue dinero si no se tiene paz en el alma. Bueno, pero ¿cómo se mantiene un libro con cerveza y charladito? Como decía que van a las veredas y hacen eso. ¿Se entiende mejor? Sí, cierto. Se entiende mejor un libro, por ejemplo, busquemos Amo la playa. Pero apenas llegaron, mamá gritó, tortugas al agua. Y juntas corrieron a darse un buen chapuzón. Nadaron, bucearon y juntaron piedras de colores. Gaby, ya comenzó el concurso de castillos, la llamó Papá Tortuga. Es decir, es la suerte de poder leer, de poder gustar lo que se lee. Y eso se transmite a través de estos libros para los niños. Un libro fantástico de Sabato, Antes del fin. ¿Por qué no leemos mientras? Es que falta una cosa, mientras busca cuál leemos, pero porque creo que faltó algo. Porque dijo que tenía que ser completo, ¿no? Sí, por supuesto. Los conflictivos años de mi secundaria, además del tiempo de dolorosas angustias, fueron también de importantes descubrimientos. El primer día de clase aconteció una portentosa revelación. En un banco no demasiado visible, asustado y solidario chico de un pueblo pampeano, vi a don Elviro Calvo. Aindiado caballero de provincia, alto y de porte distinguido, demostrar con pulcritud el primer teorema. Quedé deslumbrado por ese mundo perfecto y límpido. No sabía aún
que había descubierto el universo platónico, ajeno a los horrores de la condición humana. Bueno, y ustedes, las mulas llegaban con los Sí. libros, bajaban los libros y ustedes les leían o les leen a los campesinos. Podemos leer las conferencias. En las escuelas, la esposa de Gonzalo, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Ah? Cecilia Parodi. Discúlpame, Cecilia, que me estás viendo por ahí. Ella iba a la escuela y lo leía con tonalidades para abrirles a ellos el encanto de la lectura, de las bondades, ¿no? de leer. Bueno, hablemos entonces de las bondades de leer. ¿A qué edad es bueno empezar a leer? ¿Qué es bueno leer? Ojalá uno pudiese leer en el útero. Si uno empezase en el útero, ahí descubriría toda la verdad. O sea, desde cuando se comienza la vida. Sí. Yo puedo decir, sin ningún reato, de que yo empecé a leer en el útero. Ahí es cuando Mi mamá- realmente se comienza a vivir. Sí. Mi mamá sabía todos los poemas de Neruda y los recitaba. Y mi papá tenía una de las mejores bibliotecas en Pereira. Y nos permitían leer, no había, ¿no? Que es que el hijo va a ver un libro de medicina y que ahí encuentra cosas feas. Yo no, ¿Cuáles son las cosas feas? pues una vagina, unos senos poderosos que alimentan un ser que necesita. Eso era. Ahora se te remite y ahora hay libertad, pero no hay la pureza de cómo veíamos las cosas. Bueno, ahora hablemos un poco de cómo transcurre el trabajo de la hoja. ¿Qué hace el trabajo de la hoja? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Y por qué está en un mercado campesino? Porque la cultura es cultivar. Ese es el eslogan de nosotros. Y si uno siembra una semillita en la mente de un niño o de un campesino que no ha tenido la oportunidad, ahí florece la hoja. Por eso la hoja. Por eso es la hoja. Bueno, y Marcela que está aquí también. Marcela, vamos a invitar acá también a Marcela, que es la persona que está fortaleciendo muchísimo, impulsando lo del asunto de los corredores culturales. Sí. ¿Por qué es importante un corredor cultural? Yo creo que un corredor cultural es lo que transmite y lo que conecta a un pueblo con otro y conecta culturas con culturas. Y esa es un camino que nadie lo puede tener, ¿no? Por eso ahí ya me llegó este muchacho, Iván Paisao, alumno de Gonzalo y sucesor de nosotros. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver Iván con esto? No, mira, que pregúntale a él. Bueno, empecemos por Marcela. Marcela, ¿qué tiene que ver en este caso la cultura? Este es el elixir de la vida que dice para que no... Cultura es cultivar. Sí, no, pero ahora No, sí. es para bajar las palabras. Para alterarlas, yo creo, subirlas, subir la temperatura, ¿no? Okay. Bueno, Marcela, ¿qué tiene que ver el mercado campesino, el corredor cultural, la biblioteca? ¿Qué tiene que ver Álvaro? ¿Qué tiene que ver Iván? Pues si volvemos a retomar el concepto de los corredores culturales como un espacio donde circulan las iniciativas particulares y comunitarias, entonces es evidente que la Biblioteca La Hoja nace como una rotunda muestra de lo que es el deseo de tener una manera tangible de cultivar a través de la lectura, de la literatura, del conocimiento, de lo escrito. Entonces, pues estamos en este momento en una de las evidencias que forma parte del corredor cultural dentro de una plaza de mercado que ya es itinerante. Entonces, pues creo que ahí un poco es lo que nos va a contar Iván Paisao, complementando lo que nos ha contado Álvaro, de cómo se ha mantenido y de una forma sostenible, pero sostenible desde un deseo real de cultivarse, la Biblioteca La Hoja. Bueno, Iván Paisao, ¿de dónde es el apellido Paisao? Tiene orígenes en España, pero es un poco engorroso hacer un seguimiento hasta sus orígenes en Castilla y cómo de allí pasó a Portugal y de Portugal a Brasil y cómo llegó a Colombia. Es un itinerario bastante largo, aunque apasionante,
espero que algún día podamos hacer esa cronología. Claro que sí, sería interesante, además que el programa se llama Vamos a contar historias. Luego, como vamos a contar historias, qué mejor contar las historias desde los libros y en esta quijotesca idea de la hoja. ¿Qué tiene que ver, Iván, con la hoja y qué tiene que ver con ese proceso de lo que se está haciendo con los corredores culturales y en este de contar historias a través de los libros? Yo soy un accidente en la hoja, yo soy una anécdota en la hoja. Yo llego a la hoja, como decía Álvaro, precisamente por mi historia con Gonzalo Bernal, su fundador. Fue mi profesor, fue mi primer maestro de historias de vida. Fue el que un día sembró en mi mente una idea y sin tener que hacer demasiadas cosas, esa idea germinó y se fue convirtiendo en una filosofía de vida. La hoja para mí es como una expresión de esa filosofía. Los libros por sí solos no son nada, son papel. Necesitan el receptor, necesitan la persona, necesitan la mente que al tenerlo ante sí pueda captar su mensaje y pueda desarrollar la rigurosidad necesaria para aprender del libro. Aquí está reunido todo lo que necesita una persona para construirse a sí mismo, porque el ser humano se construye a partir de sí mismo. El ser humano no se construye ni siguiendo la voz del moralismo, ni la voz del sacerdote en el púlpito, ni la del político, ni la de los usos sociales, ni tampoco de los gustos que por lo general se convierten en disgustos. El ser humano se convierte a sí mismo, o se transforma, o se construye a sí mismo a partir de sí mismo, de su análisis riguroso, de su visión de la vida. Eso lo puede encontrar en un libro, pero necesita el complemento. Se necesita a sí mismo para desarrollar todas esas ideas. Entonces, esta es una herramienta. La hoja es una herramienta para una real construcción del ser humano. Y en la medida en que logramos que una persona tenga en sus manos un libro y pueda degustarlo y descubrir los secretos que éste trae, o incluso decir, este libro no tiene nada, estamos contribuyendo a una mucho mejor sociedad, allende a las fronteras de las universidades, de los institutos de educación, o como dije hace un rato, de los usos sociales. Es una forma distinta de construir al ser humano. Bueno, ¿cómo se vincula, independientemente de que ha sido alumno de Gonzalo, cómo se vincula con la hoja, qué se está haciendo y cómo se viene trabajando mancomunadamente con el Quijote de la Mancha? Mi vinculación se da en un momento, digamos, clave, porque ustedes podrán intuir que manejar libros, subirlos, bajarlos, acomodarlos, no es tarea fácil para una sola mano. Y estábamos en un momento en que el Quijote Álvaro Márquez se encontraba sin su escudero. Entonces apareció Sancho y apareció gracias a Gonzalo, porque Gonzalo me contactó un día, nos sentamos a charlar y me pidió un favor, y era un favor que yo ya traía en mente, pero él se me adelantó en la solicitud, que era venir y apoyar este punto. Y desde el primer día me di a la tarea de poner ladrillo por ladrillo. Prácticamente lo derruimos con Álvaro y lo volvimos a construir. Todo lo que ustedes ven alrededor ha sido el proceso de varios meses de selección, de escogencia, de, como dije hace un rato, de subir, de bajar, limpiar, y todo llega, como siempre, por donaciones. Siempre hay que hacer un ejercicio muy puntual de escoger en cada caja de donación qué materiales se dejan aquí, qué se llevan a otros puntos. ¿Cuáles puntos? Hablamos de la que actualmente es nuestra sede principal, el Mesón de los Virreyes, o los demás puntos de la biblioteca, en Tartas y Tortas, Café Jardín, el Fósil, antiguamente Casa Local,
que cerró, pero reabrirá sus puertas y reedificará su biblioteca. Y las nacientes bibliotecas en Santander. Ojalá podamos llegar a nuevos puntos en Risaralda, la tierra de Alvarito, en donde él está llevando la voz de la hoja. Hablemos un poco de los puntos que hay en Santander, porque decían que son bastantes en este momento, y se pensaría llevar a Risaralda el mismo número y abrir muchos más puntos, me imagino, en Boyacá. Sí, obviamente, a mi modo de ver, todo tiene que ser espontáneo. Y cuando surge la espontaneidad, vemos qué necesidades hay y las suplimos de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos de ofrecer lo que tenemos. Entonces, y yo soy de la idea de que no vale la pena una biblioteca repleta de libros, sino una biblioteca con los libros necesarios. Y eso se está haciendo. Estamos en ese proceso, sobre todo en el Mesón de los Virreyes, que es nuestra sede principal actualmente. Estamos en ese proceso de recuperar ese espacio y dotarlo de la mejor literatura, de los mejores títulos, y que esos títulos estén rodeados de un espacio y de un ambiente apropiados para ellos, acordes a ellos, como una gran biblioteca de la antigüedad. Ese es nuestro gran interés. Entonces es importante ver las necesidades de cada punto y suplirlas conforme sea posible. Así estamos. Objetivos que se tiene, Quijote, objetivos que se tiene con la hoja, tanto lo que se está haciendo ahorita con Sancho y todo lo que se quiere hacer para esos nuevos puntos o lo que se quiere llegar. Ese punto que toca Iván es muy preciso, porque no solamente la biblioteca precisa, sino que haya el sitio preciso donde estén los lectores precisos. Porque es como... ¿Cuál es un lector preciso? Un lector preciso es el que busca con ansiedad eso que necesita. Ahora, uno quisiera instalar en cada uno el Quijote, otros la Biblia, otros a Schopenhauer, Rimbaud, etc. Pero entonces uno no puede. Pero si uno tiene el espacio abierto, ahí llegan los que necesitan. Y uno tiene que tenerlo. Por eso es la inmensa variedad de las donaciones. Ahí viene de todo. Viene hasta una buena revista Soho, ¿no? Que es importante. Todo es literatura. Sí, todo es literatura. Bueno, hay una cosa que es importante tener en cuenta. Dice, Boyacá y Colombia de por sí casi no lee. ¿Por qué no se lee y qué podemos hacer para que se incremente, por lo menos en Boyacá, ya lo que se tiene ganado en Santander y lo que se quiere hacer también en Risaralda? ¿Cómo se puede hacer que la gente lea más? ¿Qué se puede decir a través de la gente que nos está viendo en este momento y nos está escuchando? ¿Cómo se puede hacer para que la gente lea más? ¿Cómo le inculcamos la lectura a los niños y a los mayores, quienes de pronto no tienen ese hábito de lectura? Bueno, hay que decir que no leemos por pereza, porque nos convertimos en un pueblo indolente, en un pueblo perezoso, que solo nos gusta lo superficial, lo que nos estimula los sentidos en la forma, digamos, más burda, y por eso los libros parecen cosas del pasado. También las redes sociales, el internet, el bombardeo de información a través de los medios de comunicación invita a que la gente no lea más, a que la gente no construya su mente. Y eso es peligrosísimo, porque se ha vendido la idea de una subcultura como real cultura. Y por eso estamos mal. Por eso somos objeto de las manipulaciones de los corruptos, por eso somos objeto de polarización, de luchas intestinas y de guerras civiles que no necesariamente se sirven de armas, sino de palabras vacías. Bueno, ¿cómo podemos hacer, Quijote? Yo escribí hace mucho rato una cosa que se dice: dichosos los pueblos dejados en su ignorancia, malditos los pueblos sometidos a la ignorancia. Aquí este pueblo fue sometido a la ignorancia, nunca se le dio educación,
nunca se quiso cultivar en cada colombiano esa búsqueda de la lectura. Por eso los grandes poetas, los grandes escritores buscaron Europa o buscaron otra fuente, porque aquí no había educación. Lo que dice Iván, que es muy acertado, es lo de ahora, porque todo el mundo sufrió su ausencia absoluta de educación, de lectura, de lo propio. Y no podemos meternos con Francisco en ese momento, pero yo creo que las religiones y las iglesias sustrajeron lo esencial para el conocimiento de los hombres. Bueno, hablemos que la Edad Media y todo ese tiempo, y más cuando se llegó acá, la iglesia era la única que tenía la potestad e incluso la posibilidad de la lectura y de acceder a los libros, a la información. Nosotros estamos muy lejos de un renacimiento como tuvo Europa. No hemos podido renacer. Y nosotros estamos haciendo alguito. ¿Es posible, exactamente iba a preguntar, es posible desde lo que ustedes hacen llegar como a ese renacimiento, por lo menos empezar a tocar las fibras para que se llegue a dar ese renacimiento en estas nuevas generaciones? Sí, es muy posible, muy posible. Porque a uno nos sorprende que venga un chico de 13 años buscando a Sábato, buscando a Schopenhauer, buscando un Freud, tratando de... Pero nunca en las escuelas van y todo está negado. Porque para el saber creen que es la revolución. ¿Cuál es la verdadera revolución? El poder saber y poder a través del silencio, el ignorar a todos los que nos tienen sometidos a la indiferencia. La indiferencia absoluta puede cambiar este pueblo, pero si seguimos cultivando y echándole leña al fuego, no hacemos nada. ¿Los libros pueden realmente cambiar la sociedad boyacense, la sociedad colombiana? ¿Cómo lo pueden hacer? Los libros por sí solos no. Como decía hace un momento, un libro es muy útil en la mano correcta, una letra en el lector preciso. Entonces es importante que ante todo aprendamos a leer. Es fundamental leer y saber lo que se está leyendo, para a partir de ahí empezar a construir el ser. Construyendo el ser, podremos decir, han sido útiles estos libros y podemos compartirlos con todas las personas que los necesiten. Por eso es que esto que estamos haciendo es un desafío, y es un desafío que se resume en el lema de la biblioteca: cultura es cultivar. Tenemos que cultivar. Yo no diría renacimiento, porque el renacimiento europeo o el humanismo europeo fue una cosa, pero aquí en estas latitudes necesitamos es un nacimiento. Necesitamos nacer. No hemos querido nacer. Hemos estado de espaldas a siglos de evolución de la humanidad. Y desgraciadamente lo que estamos haciendo es reflejar una involución. Es muy triste, así como también es muy feliz cuando uno ve a un muchacho preguntando por un libro de Schopenhauer. Es muy gratificante, pero es sorpresivo. Es muy triste ver que haya muchos jóvenes que no tengan conocimiento de quién es Julio Verne o quién es Alejandro Dumas. No tienen idea. Eso es doloroso y llega a ser indignante. Por eso, este espacio es un desafío, repito, un desafío, para lograr que el libro realmente construya el ser de las personas. Vamos a pensar, porque ya se nos va terminando el tiempo y no quisiéramos durar acá mucho tiempo más hablando de la hoja, hablando de los libros y hablando un poco más de todas esas posibilidades que tenemos como seres humanos cuando nos adentramos en un libro y ese libro de pronto nos causa más incógnitas, más ideas, y seguimos buscando libros y seguimos volando en esa imaginación que nos permiten los libros. Yo tengo un personaje que he tenido la oportunidad de leer, William Faulkner, uno de los grandes escritores norteamericanos, que luego se dedicó también a hacer películas, a escribir para películas y todas estas cosas, que introdujo allí también la literatura.
Dentro de ello, García Márquez hablaba también de William Faulkner, uno de los grandes escritores. Hablemos y pensemos también 5 libros que podemos recomendar cada uno a las personas para que lean, para que de pronto lo tengan pendiente y diga, estos libros nos recomendaron. 5 libros El Quijote y 5 libros Sancho, para que le recomendemos a nuestros televidentes, a las personas que nos están escuchando también. Para ir finalizando, Quijote, ¿qué podemos hacer por los niños y los jóvenes en ese silencio que usted propone, de que no entremos a la guerra, al conflicto y en la confrontación, sino que nos centremos realmente al pensamiento y como seres humanos? Digo que utilizar sabiamente algo que nos diferencia en apariencia de los animales, pero que creo que no lo estamos utilizando muy bien, que es el intelecto. Esa es una pregunta bien complicada. Pero si quiere saber 5 libros fundamentales, El viaje a pie, de Fernando González. El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez. Estoy leyendo un libro actualmente que no me había tenido oportunidad, 2 años de vacaciones, de Julio Verne, donde se describe cómo debe estructurarse una sociedad desde el silencio, desde el respeto. Es magnífico. Hay que leer a Sábato en todas sus cosas. Benedetti en sus poemas. Y enfrentarse al Quijote y leerlo de adelante, atrás y de atrás para adelante. Es como una disección del Quijote. Y uno aprende la gloria de ser un buen loco. Y le voy a contar una cosa que dice: ¿cuáles son los 4 locos más grandes de este mundo? Jesucristo, el Quijote, Simón Bolívar y Álvaro Márquez. Son los 4 locos. A ver si el Quijote también nos dice de los 4 locos. Los 5 libros y los 4 locos. Pero ¿y qué pasó con por lo menos una aproximación a la pregunta que hice? Bueno, repítala. La pregunta de qué podemos hacer para que estas nuevas generaciones puedan vivir realmente a través de la lectura, a través de que evitar la confrontación y más bien aprovechar los libros. Alejarse de la televisión, de los noticieros que quieren mantener los ríos de sangre, no quieren recoger las armas y quieren seguir cultivando lo que es el fruto del dinero corrupto. Es alejarse de eso y dedíquense a leer un libro, un buen libro, ¿no? O por lo menos volver a mirar ¿cómo eran las lecturas dominicales? Claro, si volvieran a ver esos libros que nos nutrió a nosotros. Cuando yo era niño de 14 y 15 años, mi papá compraba El Espectador y leíamos las lecturas dominicales. Y leíamos un buen cómic, ¿no? Lorenzo y Pepita, que era una enseñanza. Por ahora pueden buscar otra vez a Mafalda, para que entiendan lo que es, ¿no? Que sobrevive. Bueno, hablemos los 5 libros y los 4 locos. Bueno, pero antes de los 5 libros y los 4 locos, yo complemento eso. Es muy importante que no solo la juventud, sino los mayores abandonen, y hay que entenderlo bien, no se me malinterprete, abandonen los medios de comunicación, la prensa, la radio, televisión, porque solo transmiten basura. Y ya que hablábamos de las lecturas dominicales, qué bonito sería que en televisión otra vez tuviéramos aquellas páginas musicales del mundo que hubo hace 30 años, en que nos presentaban una pieza del repertorio universal mientras nos hacían un paseo por alguna gran ciudad de Europa. Era fascinante escuchar una danza eslava de Dvořák viendo la ciudad de Praga y con explicaciones tanto de la ciudad como de la pieza compuesta por el maestro. El Danubio Azul.
El Danubio Azul en Viena, o que volviéramos a tener programas como La Música y su Mundo, que nos presentaba el compositor Germán Borda. Eso lo perdimos totalmente, y no solo en Colombia. Tuve oportunidad de comprobar que en Brasil también se perdió un programa llamado Conciertos Internacionales, que transmitía unos espectáculos musicales fantásticos de la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena. Eso ya no lo tenemos acá. Entonces hay que recuperar eso. Y bueno, vamos con los 5 libros y los 4 locos. Bueno, yo retomo también el Quijote, porque el Quijote en cada página es una lección de filosofía. Y lección de vida. Y de vida. De cómo aplicar esa ley que Cervantes nos dejó y que con Alvarito alguna vez nos la propusimos: deshacer entuertos y bellaquerías. Entonces el Quijote hay que leerlo, releerlo y desmenuzarlo. Yo soy bastante riguroso con los libros. Entonces, dada la situación del país de corrupción, sería muy interesante que la gente recuperara La República de Platón. Sería también muy importante recuperar la Ética Nicómaco de Aristóteles. Ya vamos en 3. Yo desafío a la gente a que traten de descubrir la naturaleza a través del mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Cómo se desafía un mundo a través de Así habló Zaratustra de Nietzsche, y tal vez también desde el Anticristo. Ya me fui a 6 libros. Puedes detenerte a 10. Sí. Bueno, entonces, en cuestión de locos, hablemos de locos. Sócrates fue un loco. Y aunque uno puede escarbar en su vida y descubrir cosas para darle por su cabeza, Sócrates fue un loco que nos dejó muchas cosas. Ese fue un loco bastante interesante. Un loco hermoso, absolutamente hermoso, que nos enseñó los caminos de la búsqueda, Hermann Hesse. También hay que leerlo, y sus libros se incluyen a los 5. Un tercer loco, aquel que puso de presente el engaño de la religión, específicamente del cristianismo. Y estamos hablando de Friedrich Nietzsche. También es un loco que hay que contar. Y si Alvarito Márquez se otorgó el derecho de ser uno de los 4 locos del mundo, yo me otorgo el derecho de ser otro loco del mundo. Y espero que dentro de poco mis propias letras que estoy escribiendo se sumen a las páginas borrachas de Alvarito. Y modestia aparte, creo que eso va a ser un desafío muy agresivo al pensamiento, porque cada palabra que yo escribo es una daga muy afilada, en la cual corro el riesgo de cortarme yo también. Pero así tiene que ser, y pronto estaré yo también mostrando mi locura al mundo. Bueno, ahí entraría un poco lo del cristianismo, todos cortados por la misma tijera, como para sufrir lo que se piensa y se dice. El cristianismo es un tema bastante difícil. Es apasionante el cristianismo desde el punto de vista de los místicos, como Meister Eckhart, como Angelus Silesius o como Jacob Böhme. Todos ellos, uno de ellos pastor protestante, los otros pertenecientes a las órdenes de los dominicos y de los capuchinos, o de mujeres místicas como Hildegard von Bingen, como Margareta Poret, que sin renunciar a lo que creían dentro del cristianismo, también lo desafiaron. Uno no se esperaría jamás escuchar o leer a un clérigo dominico decir que Dios es vacío, y que solo en el vacío se puede encontrar a Dios. Y precisamente por esas cosas fueron quemados en la Inquisición.
Pero eso es fascinante dentro del cristianismo y la proyección del cristianismo en el arte. Yo creo que a nadie, por muy insensible que sea, se le puede escapar la belleza de los cuadros que representan la pasión de Cristo, de esos hermosísimos cuadros de Leonardo da Vinci en el que el ángel le anuncia a María el nacimiento del Hijo de Dios, o en la música. ¿Quién se puede sustraer a las misas de Bach, las pasiones, las cantatas? Es una contribución que el cristianismo ha hecho a la humanidad, diría yo, que a pesar de sí mismo. Y tan es cierto que una persona que se apartó tanto del cristianismo, ya lo hemos hablado aquí varias veces, como Nietzsche, sugería a todo el que pudiera nunca perderse un concierto en el que se interpretara la Pasión según San Mateo de Bach. ¿Qué opina de Sor Josefa del Castillo? Todos estos personajes que de una u otra manera han desafiado la creencia tradicional, el tronco principal, para construir una nueva forma de ver la creencia y de convertirla en saber, son dignos de toda la admiración. Y creo que en potencia, incluso las personas más centradas en la fe que no en el saber, tienen la capacidad de mirar desde otro ángulo, de observar desde otro punto de vista, de descubrir una nueva forma de sentir y de creer, como en esta novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, en el que tenemos a un William of Baskerville, que es un franciscano convencido de la pobreza y del amor a Dios, pero que no duda en cuestionar las afirmaciones de que el diablo está presente en todas partes, y se dedica a cuestionar constantemente para descubrir que la conspiración del diablo es en realidad la mano del hombre. Además que en esa novela se muestra mucho lo que hablábamos hace un momento con el Quijote, ¿no? De que la Iglesia Católica tenía toda la potestad del acceso a los libros y además los escribía ellos mismos, ¿no? Ahora, no podemos desconocer que en esa época medieval había un arte exquisito, porque los libros además no solamente eran arte en la escritura, sino también en lo intelectual, sino en la escritura también. Se usted cuenta de una cosa, es un error cuando se afirma que la Edad Media fue un periodo de oscurantismo. No fue un periodo de oscurantismo, fue un periodo de monopolización del saber. Y estaba en la iglesia. Pero en la misma iglesia fluían las corrientes heréticas, en las que incluso hasta la piedra filosofal estaba en ciernes. Y la prueba de ello es la cantidad notable de movimientos heréticos en Europa, como los cátaros, o eso ya hablando de la Reforma, pero increíble ver que se formen órdenes militares como los templarios. Y cuando la persona que se interesa porque esa semilla, esa curiosidad por esos temas florezca, se va a encontrar con unas sorpresas enormes, con unas historias fascinantes que son de la Edad Media, que solo necesitan florecer, un poco de abono, un poco de agua, y florecen, y dejan un universo magnífico. Y por eso yo me atrevería a decir que somos más oscurantistas en nuestra edad contemporánea que en la misma Edad Media, en donde incluso tuvimos a Tristán e Isolda, a los Nibelungos, a Parsifal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, además allí había restricción para acceder a los libros. Acá se tiene toda la posibilidad de acceder a los libros, pero no se consumen. Esa misma restricción impulsó la revolución de un cambio. O sea, lo que dice Iván de lo... Uno leerá a Giordano Bruno hablando del espacio, de todo,
en una cuestión, es un libro magnífico, me llama, La alternancia de las vicisitudes. Todos debían leerlo. Los que nacen pobres y mueren pobres, los que nacen ricos y mueren pobres, los que viven desgraciados y de pronto van a la luz, toda esa cosa. Entonces yo creo que lo más importante es ahora aplicar una de las fórmulas del Quijote, que dice, en la tardanza está el peligro, Sancho. Bueno, Como diría Calderón, dichoso el hombre que puede esperar. bueno, escojan la frase que más les guste o quédense con las dos y con todo lo que hemos tenido la oportunidad de hablar aquí a través de esta locura que es la hoja y que pues seguramente vienen muchas más locuras importantes con las que podemos estar viviendo y realmente manteniéndonos vivos en el tiempo, que eso es lo importante. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, Javier, muchas gracias por haber venido y espero no haber importunado con ninguna palabra inconveniente, pero hay unos culpables que aquí no los podemos revelar. Bueno, yo creo que la culpa es cuando no se revela la palabra que uno piensa o no se hace lo que se quiere hacer, ¿no? Esa es la más difícil. Ese es el misterio del verbum dimisum, de que los masones, todo ese universo fantástico de la masonería está todavía hoy en día buscando la palabra perdida. Y cuando la descubramos, podremos evolucionar mucho. Iván, muchísimas gracias. Tuve la oportunidad de estar con un grupo masón por allá cerca de Estados Unidos. Un día platicaremos de eso porque también es una cosa muy... Pereira está reviviendo la masonería, pero dentro de una luz muy propia. Bueno, cosas interesantes. Hablaremos de eso. Muchas gracias, Iván. Con mucho placer. Perdonen lo que no se dijo o lo que se dijo mal, pero esperaremos mejorar siempre y esta es la casa de ustedes. Bueno, los estamos invitando entonces a la hoja y estaremos muy atentos a todo el trabajo, desarrollo que se está haciendo. Es un desarrollo además que es intelectual, moral, pero sobre todo el desarrollo de poder pensar, poder expresar, poder sentir y poder vivir a través de un libro, y eso lo está haciendo la hoja en todos los puntos que se están haciendo: Villa de Leyva, Boyacá, Santander y próximamente en Risaralda. Próximamente en Risaralda, la casa de Quijote y casi la casa de Sancho. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables, y los seguimos invitando para seguir compartiendo. Vamos a contar historias como las que ustedes han podido compartir en este momento con nosotros. Muchísimas gracias, les habló Javier Hernández, muchísimas gracias también a Álvaro Mendigaña, que nos acompaña en la cámara. A ustedes, que la pasen muy bien.